Y es que la salvación pertenece a una sola persona, y esa persona es Cristo. La salvación pertenece a Dios y no a ninguno otro. Muchas personas distorsionan la doctrina de la salvación y muchas veces como que quieren predicar la salvación, pero algo que no es lo que Dios nos ha dado. Muchas personas predican la salvación como si el reino fuera aquí en la tierra solamente. Te predican un mensaje de salvación que se basa como si fuera Dios te va a salvar de tu finanza financiera, de la enfermedad Dios te va a sanar, de los problemas familiares. Y sí, claro, Dios puede hacerlo, pero eso no es el fin que Dios nos da. Dios nos ofreció una salvación que es en Dios, y es una salvación que es eterna, mis hermanos. No es una salvación que perece aquí en la tierra como cualquier otra cosa. Porque Dios puede resucitar un muerto, pero ese muerto pronto morirá nuevamente. Pero cuando Dios salva a una persona y le da vida en Cristo, vive para siempre, mis hermanos. Para saber de quién Dios nos salvó, me gustaría ir a unos cuantos textos bíblicos. El primero es Mateo 1:21. Amén. En Mateo 1:21 dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿De qué es que Dios nos va a salvar a nosotros? De nuestros pecados, mis hermanos. Y debemos entender eso porque nosotros somos pecadores, mis hermanos. Nosotros vivíamos en pecado, y el pecado es transgresión en contra de la ley de Dios. Lo que Dios estableció, cuando tú vienes y lo infringes, no lo cumples, tú estás cometiendo pecado. Cuando tú sabes la voluntad de Dios para tu vida, pero no la estás cumpliendo, entonces tú estás pecando en contra de Dios. Y lo grande es que el pecado se enseñoreó de nosotros, por lo cual, como Él se había enseñoreado de nuestras vidas, nosotros pertenecíamos al pecado, pero vino Cristo y nos liberó del pecado, nos salvó de ese pecado. Pero no solamente nos liberó del pecado, sino que también nos libró de las consecuencias del pecado. Por ejemplo, si vamos a Romanos 5, verso 9, nos daremos cuenta que Él nos libró de la ira de Dios. En Romanos 5, 9 dice: pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Y nos damos cuenta de eso, seremos salvos de la ira de Dios. Pero es interesante porque en el libro de los Salmos, capítulo 7, verso 11, dice que Dios es un Dios justo y que Él está airado todos los días con el impío. Y sin embargo aquí viene y dice, nos librará. ¿Por qué dice que nos librará y en el Salmo dice que está airado? La razón se debe a lo siguiente. El hombre pecador vive rebelado en contra de Dios, y Dios está todos los días airado contra el hombre pecador, pero Él está acumulando ira tras ira para el día del juicio. Entonces nosotros vivíamos esclavos del pecado, y por vivir esclavos del pecado solamente estamos acumulando ira tras ira para que el día del juicio de Dios toda su ira caiga sobre nosotros. Pero aquí viene lo bueno: vino Cristo y nos libró de la ira venidera, porque nos libró del pecado. Y también nos libró de la muerte eterna. Y eso lo podemos ver en el libro de San Juan, capítulo 5, verso 24, que dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De muerte a vida. Entonces, hermano, antes de profundizar en esa área, yo quiero que analicemos lo que es la vida. Porque si analizamos bien, si la vida fuera solamente aquí en la tierra, de verdad viviéramos sin esperanza. Viviéramos como vivió el apóstol Pablo: comamos y bebamos porque mañana moriremos. O sea, usted se pone a pensar, si yo me gradúo como ingeniero, creo una empresa, tengo éxito, tengo una familia, ¿de qué me sirve? Algún día yo voy a morir. ¿Y de qué me sirvió todo eso? La vida del hombre es como la flor de la hierba: crece, se marchita, cae y muere, y ahí pasó todo. Su gloria también pasó ahí. ¿De qué me sirve hacer un renombre aquí en la tierra si mañana moriré? No
sirviera de nada, mis hermanos. Sin embargo, Dios nos dio la garantía de que en Él tenemos vida eterna, mis hermanos. Y no una vida cualquiera, sino que tenemos vida en Dios eternamente y con Él, mis hermanos. Porque no es que nos dio vida eterna para separarnos de Él, sino que en Él estaremos por los siglos de los siglos, mis hermanos. Y para profundizar en esa parte de muerte a vida, yo quiero que analicemos bien esa palabra. Porque un muerto, ¿qué puede hacer para tener vida? No puede hacer nada. Si yo estuviera enfermo, bueno, puedo tomar medicamentos, tratarme y me puedo sanar y así tener vida. Si estoy herido, trato mis heridas y puedo tener vida. Si estoy cansado, descanso y ya tengo vida. Pero la condición en la que Dios demuestra cómo estaba el hombre era muerto, no era enfermo. Estamos muertos en delitos y pecados, como dice en Efesios, y Él nos dio vida. Por su gracia somos salvos, mis hermanos. Un muerto no puede hacer nada. Solamente Cristo, que tiene la vida, nos dio vida a nosotros, mis hermanos. Y podemos ver muchas más cosas, pero no vamos a enumerar porque no quiero que el tema se base en eso. Pero Dios nos salvó, según la Biblia, nos libró de las tinieblas, de este mundo que es totalmente pecado, nos libró de la esclavitud del pecado y del temor, mis hermanos. Cristo nos libró de muchísimas cosas, y esto solamente por mencionar unas cuantas. Pero si leemos la Biblia nos daremos cuenta que Dios es que nos salvó, que Dios fue que nos libró, que Dios fue que nos libertó. Todo lo hizo Dios. Por eso en el Salmo 3, verso 8 dice: la salvación es de Jehová, no es mía, mis hermanos. Yo no me salvé, nadie me salvó a mí, solamente Cristo fue que me salvó, mis hermanos. Y lo menciono así porque muchas personas o lo hacen ignorantemente, vamos a decirlo, sinceramente equivocados, o lo hacen por arrogancia, que dicen: cuando yo fui a la campaña se salvaron 100 personas porque yo prediqué, o cuando yo fui a una familia, toda la familia se salvó porque yo dije un buen mensaje. O mucha gente en su arrogancia dice: a mí nadie me salvó, yo me salvé solo, yo leí la Biblia, la entendí. La pregunta mía: ¿cómo tú te puedes salvar si tú mismo estabas muerto? El muerto no puede darse vida a sí mismo, necesita que el dador de la vida le dé vida para que tenga vida. Entonces eso me lleva a una conclusión, mis hermanos. Cuando yo predico, cuando usted predica la palabra, no es usted que salva a otra persona. Usted y yo simplemente somos viles instrumentos siendo utilizados por el dador de la vida. Amén. Usted y yo no damos vida, sino que somos el medio por el cual Cristo da vida a las personas. Por ejemplo, cuando yo evangelizo a la persona, yo suelo utilizar un ejemplo para que entienda cuál era la condición en la cual estaba su vida. Yo pongo un ejemplo que consiste: imagínense una piscina de 20 metros de profundidad. Para que tengan una idea, yo mido 1,80 aproximadamente. Ahora imagínense una piscina de 20 metros de profundidad y que usted está en el medio de la piscina sin saber nadar. Usted se está ahogando, ¿y qué es lo que uno hace por intentar salvarse? Uno patalea, se menea, se sacude, intenta hacer todo por querer salvar su vida, pero como no sabe nadar, ¿hacia dónde va a llegar? Se va a morir. De la única forma en la que tú puedes tener vida es si un Salvador viene y se mete por ti y te rescata y te pone en tierra firme. Y ese salvavidas viene siendo Jesucristo. Pero para que se entienda más bien, no estábamos en una piscina, según dice la Biblia. La Biblia dice que estábamos en lo profundo del mar. Y se preguntaron ustedes: ¿cómo así lo profundo del mar? Para que se entienda, vámonos al libro de Miqueas, capítulo 7, versos 18 y 19. Miqueas 7, 18 y 19. Miren cómo dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades. Y escuchen esta parte: y la echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados.
en lo profundo del mar echó todos nuestros pecados, mis hermanos. Pero este texto hay que entenderlo bien. Porque no está hablando que Dios vino un día y cogió a Samuel, cogió su pecado y lo echó en el mar, en lo más profundo, y se olvidó del pecado y pasó todo ahí. No se está hablando de eso, del mar físico. Cuando habla que lo echó en lo profundo del mar, lo que está hablando es que lo echó en lo profundo del mar de su ira sobre su hijo. O sea, la ira de Dios que estaba sobre nosotros, Dios la depositó en su hijo y lo aplastó. Y le agradó aplastarlo porque hizo justicia delante de Dios. Entonces, mis hermanos, cuando Dios dice eso, hay que entenderlo con la Biblia. Porque mira, ¿qué pasó con Jonás? Si analizamos la vida de Jonás, ¿cómo fue que pasó la cosa? Jonás viene y desobedece en contra de Dios. Y por desobediencia se va para un sitio que Dios no le mandó. ¿Y qué pasó nuevamente? Se montó en una barca, se fue en la barca, ¿y qué pasó ahí? Cuando estaba en el mar empezó a embravecerse. Y lo grande es que Jonás estaba durmiendo en la barca, pero el mar seguía cada vez más y más airado, y los vientos venían más fuertes. Y mientras más fuerte venía la cosa, el barco se empezaba a destruir. Y los marineros estaban desesperados. ¿Y qué empezaron a hacer? Tiraron toda su pertenencia, la mercancía, porque ellos estaban buscando cómo salvarse. Y vienen y le preguntan a Jonás que clama a tu Dios a ver si él hace algo. Y Jonás, ¿qué es lo que le dice? Si me echan en lo profundo del mar, ¿qué va a pasar? Las aguas se calmarán. Y ellos no querían hacerlo. Y intentaron clamar a Dios, pero ¿qué pasó? El mar seguía más y más embravecido. Y al final tuvieron que tirar a Jonás sobre el mar. Y cuando cayó en el mar, vino un pez y lo llevó a lo profundo de las aguas. Pero algo interesante, mis hermanos, las aguas inmediatamente se calmaron. Y no solamente se calmaron, sino que todos los marineros creyeron en Dios. Aleluya. Y este relato de Jonás es solamente una simbología de lo que Dios hizo con nosotros. Porque nosotros, como yo le digo ahorita, por ir pecando diariamente, simplemente provocábamos que el mar se embraveciera más y más. Y si seguíamos así y Dios no venía y se lanzaba por el mar, íbamos a perecer en el mar. Lo increíble de todo eso, mis hermanos, que Jonás dijo láncenme, pero Jesucristo no dijo láncenme. Jesucristo mismo se lanzó por nosotros, mis hermanos. Por eso él dijo, a mí nadie me quita la vida, sino que yo mismo doy mi vida por mi rebaño. El buen pastor da su vida por las ovejas. Ahí no tenían que lanzarlo. Él mismo se lanzó para calmar la ira de Dios sobre nosotros. Y ahora Dios nos puso en un lugar seguro y estamos en paz con Dios porque Él calmó su ira, porque Él sació, porque Él se lanzó para que nosotros tengamos vidas en Cristo. Gloria a Dios. Es muy hermoso, mis hermanos, porque vemos cómo la Biblia se entrelaza entre todo y todo habla sobre un mismo mensaje de cómo Dios vino y salvó nuestra vida. Quiero que busquen en su Biblia el libro de Ezequiel. Libro de Ezequiel, capítulo 37. Antes de leerlo, a mí me llama mucho la atención lo siguiente, porque por lo general la mayoría de cristianos preparan prédicas, o por lo menos lo que predicamos. Y algo interesante, esta palabra Dios me la dio mucho antes de que alguien me dijera predica. Y me llamó la atención lo siguiente: tanto la iglesia aquí como la que yo congrego, la evangelización empezó a incrementar grandemente, mis hermanos. Vemos como la iglesia aquí ha ido incrementando, haciendo células y predicando por la calle. Y lo interesante es que allá en la iglesia Dios también está haciendo la misma obra. Entonces vemos cómo Dios está obrando. Y este mensaje nos va a enseñar a nosotros, porque es un mensaje de evangelización al fin y al cabo. Es un mensaje que nos enseña a nosotros que quien da la salvación es Dios y no nosotros, mis hermanos. Solamente predicamos. Y para eso, yo quiero que leamos el libro de Ezequiel y que pongamos atención a los pequeños detalles. En Ezequiel 37, vamos a leerlo completo, verso 1 en adelante.
dice la palabra de Dios: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle y estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán esos huesos? Y le dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos secos y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a esos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en medio de vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Y mira que dice Ezequiel: profeticé pues como me fue mandado. Ezequiel no empezó a improvisar palabras, sino que Ezequiel simplemente dijo exactamente lo que Dios le dijo que profetizara. Y para resumir la otra parte, para resumir el tiempo, es interesante ver que después que Ezequiel profetizó como Dios le mandó, entonces los huesos empezaron a unirse y lo que Dios dijo que iba a hacer se cumplió. Pero no solamente eso, porque después no tenían vida. Y le dijo: profetiza el espíritu y dile a los espíritus que vengan de los cuatro vientos. Y vino el espíritu y tuvieron vida y se levantaron y fue un ejército grande en gran manera. Entonces, mis hermanos, eso nos enseña una cosa primeramente, y es la salvación la da Dios solamente. ¿Por qué lo menciono? Ezequiel, cuando Dios le pregunta, Dios está probando a Ezequiel y le dijo: hijo de hombre, ¿tú crees que estos huesos vivirán? La pregunta mía es la siguiente: si tú estuvieras viendo un esqueleto y Dios te pregunta: ¿tú crees que van a vivir? ¿Qué le responderías? Porque es difícil, ¿verdad? Fácilmente le diría yo no. O si fuera muy orgulloso y pretencioso, que sí, claro que sí vivirán. Pero, ¿qué dice Ezequiel? Jehová, solo tú lo sabes. Solo tú lo sabes. O sea, Ezequiel se limitó solamente a entender: solamente tú lo sabes. Y nosotros debemos de hacer así mismo. Porque cuántas veces tú no miras personas que tú dices: ese se va a convertir y le voy a predicar y le voy a predicar, y tú sientes que no vale para tomar el paso de fe, pero nunca lo toma. Y tú te fuerzas y nunca llega. Sin embargo, tú miras y dices: no, ese no llega nada. Y fácilmente Dios utiliza a otro y después se convierte. Entonces, mis hermanos, si Dios te dice: profetiza la palabra de Dios, profetiza lo que Dios te dijo, mis hermanos. No profetiza cosas, sino que dice la palabra. Porque Dios te dijo que por el evangelio es que son salvados. Pues entonces, ¿qué debemos hacer? Predicar lo que dice el evangelio. Lo que Dios te dijo, profetízalo. Porque al final, profetizar lo que significa es mandar un mensaje. O sea, un profeta es un mensajero. Y cuando un profeta profetiza, no habla de parte suya, sino que habla de parte de que lo envía. Por eso vemos que los profetas decían: así ha dicho Jehová. Ellos lo inventaban con palabras, porque sabían, y era fuerte, mis hermanos. Porque ahora muchos hacen charlatanes que saltan, que Dios me dijo, Dios me esto, y Dios aquello, y Dios no habló. Pero ¿por qué lo hacen así? Porque las leyes ya no están. Antes, si un profeta profetizaba en el nombre de Jehová y no se cumplía, ese profeta era apedreado. Y por eso un profeta tenía temor de decir una palabra. Pero sin embargo, cuando Dios le decía, ellos iban con seguridad. Entonces, mis hermanos, cuando tú vayas a predicar, no te limites a ver lo que tú piensas. Porque yo puedo juzgar al hombre, pero Dios es quien va a salvar a la persona. Yo no puedo pretender que yo quiero salvar a lo que yo vea que sí se pueden salvar. Uno lo que está limitado a cumplir lo que Dios dijo: profetiza. Aquel que tú crees que no puede salvar, profetiza. Que tú no sabes si Dios lo quiere salvar. Cuando tú vayas al colmado, cuando vayas al trabajo, cuando tú vayas a la universidad, cualquier lugar, profetiza la palabra de Dios. Profetiza lo que Dios te dijo, mis hermanos, porque es Él que da la vida. Y lo hago un ejemplo por la Biblia para que vean. Conocemos quién es Esteban, ¿verdad? ¿Quién ha leído la prédica que tiró Esteban en el libro de los Hechos?
un capítulo completo que Esteban dio a los fariseos, predicándole. Y los fariseos lo que hicieron fue al final, que se iraron tanto que lo cogieron y lo apedrearon y lo mataron. La pregunta mía, ¿hubo salvación en esa predicación? No la hubo. Por lo menos en esa predicación no hubo salvación. A Esteban lo mataron. Y eso, mis hermanos, que el mensaje que Esteban predicó es un señor mensaje. O sea, cualquiera que lo le ministra, porque Esteban, desde los tiempos de Abraham hasta los tiempos de Esteban, le predicó que Jesucristo es el Señor. Y sin embargo no se salvaron. Sin embargo, vemos la otra cara de la moneda, que es el caso de Jonás. Jonás, cuando Dios le dijo, ve a predicar a Nínive, Jonás no quería. Tanto así que huyó de la presencia de Dios. Y cuando Dios lo mandó por el pez y profetizó y le predicó, ¿sabe lo que Jonás dijo? Fueron 4 palabras que predicó. Él le dijo, en 40 días Nínive será destruido. Y se hizo. 40 días Nínive será destruido. Y sin embargo, ¿qué pasó con esa predicación? La nación era de 120,000 personas y todos hicieron ayuno y oración y se arrepintieron. Y fue tan grande que aún los mismos animales se pusieron a ayunar. Entonces, mis hermanos, ¿es como yo predique o es Dios que da la salvación? Porque Esteban predicó demasiado bien, mis hermanos, y Dios no quiso salvar a los fariseos. Pero sin embargo, Jonás predicó fatalísimo y Dios salvó una nación completa. Y para que vean si predicó mal, después que lo salvó, Jonás, en vez de gozarse por eso, lo que se enoja con Dios. Y lo que le dice, yo sabía que tú eres Dios grande y misericordioso, por eso huí de tu presencia para que no me salvaran. Usted no escucha el corazón del profeta. Cualquiera que lo escucha dice, no es fácil, ¿verdad? Uno puede pensar que es profeta. Se salvaron y no. Sin embargo, lo maravilloso de eso es que a pesar de la rebeldía de Jonás, Dios quiso salvar a la nación. Entonces, mis hermanos, la predicación no es por como yo predico, es Dios cuando predica por medio de mi que salva. Y yo se lo pongo eso porque de verdad, uno quizá mira a Jonás y piensa, Jonás era malísimo, puede ser así. Pero muchas veces nosotros somos como Jonás también, que por temor no queremos predicar la palabra. Y muchas veces, y mira, es diferente temer a predicar que temer a ser llamado cristiano. El hermano mío predicaba anoche en mi iglesia y él decía, él me ministró mucho 2 cosas que él dijo. El primero empezó con una pregunta. Él hablaba sobre Nicodemo, pero hizo una pregunta: ¿te avergüenzas tú de ser llamado cristiano? Y después dijo, si te avergüenzas de ser llamado cristiano, ten por seguro que tú no eres cristiano. Y suena fuerte, pero es una realidad, porque ¿cómo tú te vas a avergonzar del rey de toda la creación? Y delante de una criatura que es muy inferior a ese rey. Entonces, si tú te avergüenzas, porque tú no has creído todavía en él. Pero es diferente a tú temer a predicar. Porque muchas veces nosotros hemos predicado en campañas, en la calle, a personas, pero otras veces nos da vergüenza de predicar a personas. Incluso yo recientemente fui como Jonás, y lo voy a poner como testimonio, pero el martes, en la boda de la universidad, yo estoy montado y se me sienta un señor como, me imagino 50 años, medio robusto, y se me sienta al lado. Y yo siento en mi espíritu, y me está diciendo, predícale, y yo lo capo así. Él estaba sentado aquí y me tiro para el lado. Pero no solamente eso, Dios me seguía diciendo en el camino, predica, y la buena tan grande en mí, que yo consideré, y no lo estoy mintiendo, consideré sacar el teléfono y ponerme a jugar para que el tiempo pasara. Yo no quería predicar, pero no porque me avergonzaba, sino por temor. Y eso, mis hermanos, curiosamente no es la primera vez que predico ahí, he predicado a muchas personas en la guagua. Pero el martes sentía como estancamiento, no sabía cómo predicar y no quería por eso. Sin embargo, Dios permitió que más adelante hubiera un accidente, el chofer se burlara y por medio de esa burla yo le empecé a hablar al hombre sobre Dios. Y después en el camino completo venía predicando a esa persona. No sé si se salvó, pero sí sé una cosa, la palabra fue sembrada. Amén. Entonces, mis hermanos,
El hecho de que tú sientas temor a predicar, eso no quiere decir que tú no debes de predicar. Prediquemos la palabra de Dios, porque al final simplemente somos instrumentos de Dios. Y como vengo diciendo, la salvación es de Jehová, y Dios es quien da la salvación por medio de su poder. Y para eso, vámonos al libro de 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 2, verso 1 y 5. 1 y 5. Dice la palabra: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Verso 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Se dan cuenta lo que Pablo está predicando? Pablo no era una persona cualquiera. En cuanto a conocimiento, Pablo era la excelencia en aquel entonces. Y Pablo, cuando fue a predicar a los hermanos corintios, que si no lo sabían, Corintio creo que pertenece a Grecia, que era donde la base de la sabiduría y la filosofía, donde a ellos les encantaba todo lo que era el conocimiento. Por eso lo que encarga como Corinto dice que lo que para los judíos el evangelio es una locura, les van a enseñar, pero para los griegos es una locura. Es porque ellos, para ellos no encajaba eso. Sin embargo, Pablo vino y dijo que cuando va a predicar se limitó a una sola cosa, y es a predicar a Jesucristo y a este crucificado. Y eso es un llamado para nosotros, mis hermanos. Cuando tú vayas a predicar, no estés haciendo mucho malabar y tratando de forzar las cosas, porque si tú estás tratando de forzar las cosas, simplemente tú estás procurando que alguien se salve por medio de por medio de cualquier cosa que no sea el poder de Dios. Entonces, cuando tú predicas, simplemente limítate a predicar a Jesucristo y a este crucificado. Y eso me enseña dos cosas, mis hermanos. Y esto es un mensaje para alentarnos a los que estamos aquí. Y cuando me refiero a alentarnos a los que estamos aquí, me estoy hablando a los que tengan un día asistiendo a la iglesia y a los que tengan más de 20 años asistiendo a la iglesia. Y es que tu fe puede ser fundamentada en una de dos cosas. Número uno, o en sabiduría humana, o número dos, fundamentada en el poder de Dios. Porque ¿cuántas personas no hemos visto que entran al evangelio, duran hasta 15, 10 años, 6 años, y fácilmente vienen y después se descarrían? ¿Por qué ustedes creen que pasó eso? Porque estuvo fundamentada simplemente en el conocimiento, estuvo fundamentada en su propia fuerza. Hay mucha gente que trata de llevar una vida tipo farisaica, como si por medio de mis obras yo sería salvo, y no es así, mis hermanos. Yo he conocido muchos casos, y lamentablemente voy a decir uno de los casos más comunes que pasan en las iglesias, y es que muchas personas vienen y se enamoran de un inconverso, y el inconverso viene de que para ser novios, vienen y se convierte al cristianismo, dura un tiempo, la relación se rompe, ¿y qué pasa con el inconverso? Vuelve y se va. ¿Por qué? Porque su fe nunca estuvo fundamentada en el poder de Dios, sino en ese noviazgo que tenía. Inmediatamente el noviazgo se rompe, ¿qué es lo que pasa? Vuelve a su mundo al cual sí le perteneció, porque nunca fue salvado por el poder de Dios, sino por los intereses que tenía de por medio. Entonces, mis hermanos, si tú quieres que las personas que tú le prediques sean salvos por el poder de Dios, pues predica por medio del poder de Dios y no por medio de sabiduría humana. Y es interesante porque muchas veces aún yo compartía estábamos haciendo unos compañeros míos de la iglesia, estamos haciendo un estudio bíblico del libro de Corintios, y cuando compartíamos esta parte, los tres curiosamente coincidimos en una cosa: los tres nacimos el evangelio. Y lo interesante es lo siguiente: los tres fuimos salvados, vamos a decir, yo en el 2020, 2024 y el más reciente en este año.
Sin embargo, nacimos en la iglesia, pero fuimos salvados en 2020. 20 años después de estar escuchando palabras, fue que Dios se me reveló a mi vida. Ahora, ¿debido a qué pasó eso? Porque yo hice una pregunta. ¿Cuántas veces yo no leía la Biblia? ¿Cuántas veces yo no escuchaba la palabra? ¿Cuántos predicadores yo no escuché? Yo he escuchado predicadores de toda clase. Predicadores que predican con una seriedad, que se mantienen así, se mueven. Y otros que patalean, se melean y ponen el púlpito, que todos andan saltando y cosas. Y sin embargo, a pesar de que yo escuchaba muchísimos mensajes, yo no tenía la salvación de Dios todavía. Entonces, mis hermanos, cuando Cristo vino y se me reveló a mi vida, fue cuando yo recibí la verdadera salvación. ¡Aleluya! Y se lo digo porque, por ejemplo, en el caso mío es algo fuerte. Porque yo desde que tengo conciencia, mi padre me ha instruido todas las mañanas, antes de trabajar, nos sentamos en familia y leemos la palabra y oramos. Ustedes se pueden imaginar, durante 20 años todo el conocimiento bíblico yo podría tener. Y a pesar de eso, yo tenía una buena moral, pero no era cristiano de verdad. Cristo tuvo que revelarse en mi vida para que yo pueda recibir la salvación de Dios de verdad. Y en el caso mío, Dios me salvó fue por medio de una situación que pasé. Y lo mismo lo vemos también en la Biblia. Vemos un caso parecido, que eso está en el libro de Génesis, capítulo 45, verso 5. Génesis 45, verso 5. Dice: ahora pues, poner el contexto. Aquí está hablando sobre José. Sabemos cómo fue la vida de José. José no tuvo una vida muy cómoda, que digamos. A pesar de que José era el consentido de su padre, los hermanos lo tenían envidia. Y debido a esa envidia, los hermanos vinieron y vendieron a José como esclavo en Egipto. A pesar de eso, José sigue siendo fiel a Dios en Egipto. Y debido a su fidelidad, la mujer de Potifar lo acusa de una acusación grave. Al punto que nuevamente José cae preso en Egipto. Y viene luego, y a los que estaban con él tuvieron sueño, y José interpretó el sueño, y se cumplió. Y José le dice: cuando tú hablas con el rey, con el faraón, háblale de mí. Y el hombre se olvidó, para colmo. Y José sigue siendo preso, y después le permite que el faraón tenga un sueño, el copero se acordara, y luego viene, y sabemos cómo pasó la historia de José, que José ahora fue rey sobre todo Egipto. Sin embargo, aquí viene y Dios permite que en todo el mundo haga una gran hambruna con el fin de que los hermanos de José vayan donde José. Y cuando se encuentra con José, mira cómo le dice José: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme venido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Verso 7. Dice: y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran libación. Así que, pues no me enviaste vosotros acá, sino Dios. ¿Se dan cuenta de lo que dice José? No me enviaste vosotros acá, sino que fue Dios que me envió. Y eso es interesante, porque tú lo mires, tú vas a pensar: ¿cómo va a ser que Dios a José lo vendió? Y que Dios vino y te permitió para todas esas cosas. Pero al final, a pesar de todo el sufrimiento que José había tenido, al final fue el mismo Dios que permitió que pasara todas las cosas para que José gobernase sobre él. Y lo mismo nos pasa a nosotros, mis hermanos. Acordemos lo que dice el Salmo 73, me parece. Cuando dice que el acercarme a Dios para mí es el bien. Entonces, todo lo que Dios permite en mi vida es con el fin de que yo me acerque más a Él. Como dice el libro de los Romanos, si no fue ahora, cuando dice todo obra para bien, 8:28, dice: todo obra para bien conforme a lo que son llamados, más o menos. Pero es hermoso ver cómo dice ahí, que todo lo que pasa en nuestra vida obra para bien a aquellos que son conforme a su propósito, conforme a lo que son llamados.
Entonces, mis hermanos, lo que pasó en la vida de José, José entendió que fue propósito de Dios para su vida. Entonces, si Dios ha permitido que tú pases gran tribulación, si Dios ha permitido que pases por gran aflicción, no lo mires como que te pasó por la consecuencia de la vida, sino que míralo como que es un propósito que Dios tiene sobre tu vida, mis hermanos. Porque por medio de la aflicción, Dios puede acercarte más a Él para que tú contemples quién es Dios. Y lo vemos como en el caso de Job. Que Job cuando pasó todas las aflicciones, al final dice, de oídas te había oído, mas he aquí que ahora mis ojos te ven. O sea, Job había pasado a un nuevo nivel de revelación, porque conocía a Dios hasta un punto, pero Dios permitió que pasaran todas esas cosas para que llegue a un punto mayor de revelación que tiene Dios. Entonces, mis hermanos, cuando en nuestras vidas pasan cosas, no las mires como una aflicción que vino de parte de cualquier cosa que tú puedas atribuir. Míralo más bien como es propósito de Dios para tu vida. Y cuando tú miras eso, solamente pregúntale a Dios cuál es el fin por el cual Dios te está permitiendo que pase por esa prueba. Y no solo pregunta en forma de enojo, sino para conformarme a tu voluntad, Dios. En el nombre de Jesús. Mis hermanos, vamos a orar.